Nunca imaginó que al detenerse para ayudar a un hombre ensangrentado e inconsciente entre los naranjos de un huerto abandonado, estaba salvando al heredero de la empresa citrícola más grande de España, y mucho menos que su propia hermana había orquestado su muerte. Pero lo que Isabel Navarro descubrió esa noche de enero cambiaría no solo su vida, sino que revelaría una conspiración que había estado gestándose durante años en los salones más elegantes de Valencia. Una historia de ambición, traición familiar y un amor que floreció cuando una doctora de guardia se convirtió en la única persona en quien un empresario amnésico podía confiar. Las campanas de la Catedral de Valencia resonaban en la madrugada cuando Isabel Navarro terminaba su turno en el Hospital La Fe. A los 45 años, con 20 de experiencia como médica de emergencias, había desarrollado esa intuición que solo viene con años de salvar vidas. Sus colegas la describían como una mujer de carácter fuerte, cabello negro recogido siempre en una coleta práctica, ojos color miel que podían ser tiernos con un niño asustado o duros como el acero con un interno negligente. Isabel había crecido en el barrio de Ruzafa, donde las calles huelen a paella los domingos, y los vecinos se conocen desde hace generaciones. Hija de un maestro de escuela y una costurera, había llegado a ser médica con becas de estudios y trabajos de verano. Nunca se casó, no por falta de pretendientes, sino porque su trabajo en emergencias era su verdadera pasión. Los corazones rotos se curan solos, solía decir a sus amigas, pero los que se detienen necesitan mis manos. Esa madrugada de enero, mientras caminaba hacia su apartamento cerca del mercado central, Isabel decidió tomar un atajo por los antiguos huertos que rodeaban la ciudad. Valencia conservaba esos espacios verdes entre lo moderno y lo tradicional, y ella disfrutaba del aroma de azahar que persistía incluso en invierno. Fue ahí, entre los naranjos centenarios, donde escuchó el gemido que cambiaría todo. Al principio pensó que era un gato herido, pero cuando se acercó con la linterna del móvil, encontró algo que la dejó paralizada. Un hombre de unos 40 años, vestido con los restos de lo que había sido un traje de diseño, yacía inconsciente entre las raíces de un naranjo antiguo. Su primer pensamiento profesional fue evaluar las heridas: traumatismo craneal, costillas fracturadas, hematomas que indicaban una paliza sistemática. Pero había algo más. Este no era un vagabundo o víctima de un robo callejero. Sus manos tenían la suavidad de quien nunca había trabajado manualmente. El corte de cabello, aunque despeinado y sucio, era de peluquería exclusiva. Y esa cicatriz en forma de media luna bajo la oreja izquierda. Isabel frunció el ceño. Le resultaba familiar, pero no conseguía ubicar de dónde. Lo que más la inquietó fueron las circunstancias. ¿Quién abandona a un hombre herido en un huerto? ¿Por qué no en la calle donde alguien lo encontraría rápido? Era como si hubieran querido que desapareciera, que la tierra se lo tragara lentamente. Isabel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de enero. Sus años en emergencias le gritaban que llamara al 112 inmediatamente, pero algo en su instinto le decía que este hombre estaba huyendo de algo, o alguien. Las heridas eran demasiado precisas, demasiado calculadas. Y había una expresión en su rostro inconsciente, incluso bajo la hinchazón, que hablaba de terror puro. Isabel tomó la decisión más impulsiva de su vida ordenada: se lo llevaría a casa. Su apartamento estaba en un edificio de principios del siglo XX, con techos altos y balcones de hierro forjado que daban al mercado. Vivía sola desde que su madre murió 5 años atrás, en un espacio que había convertido en su refugio personal. Libros de medicina se mezclaban con novelas de Isabel Allende. Las paredes exhibían fotografías de sus viajes por Centroamérica haciendo trabajo humanitario, y siempre había aroma a café recién hecho y las flores que compraba cada viernes en el mercado. Lograr subir al desconocido 4 pisos sin ascensor fue una odisea que puso a prueba su resistencia física y su determinación. Él despertaba esporádicamente, murmurando palabras en diferentes idiomas: español, inglés, algo que sonaba a italiano, antes de volver a desmayarse. Cuando finalmente lo instaló en el sofá de su sala, Isabel se dio cuenta de que acababa de cruzar una línea de la que tal vez no habría vuelta atrás. Durante los primeros días, él entraba y salía de la conciencia como las mareas del Mediterráneo. Isabel usó todos sus conocimientos médicos para tratarlo sin llevarlo al hospital. Limpió sus heridas, vendó las costillas rotas, monitoreó su estado neurológico,
Pero lo que más la intrigaba eran las cosas que decía en sus delirios. Hablaba de naranjos, de exportaciones, de una mujer llamada Cristina que lo había traicionado, y repetía una y otra vez un nombre: Navarro Cítricos. El cuarto día, cuando él finalmente despertó completamente, lo primero que preguntó no fue dónde estaba o quién era ella. Lo primero que preguntó, con una voz ronca pero educada, fue: ¿sabes quién soy? Isabel lo miró a los ojos. Eran verdes como las hojas de los naranjos jóvenes, y respondió con honestidad: no, pero creo que tú tampoco lo sabes. La amnesia no era total. Isabel se dio cuenta rápidamente. Él recordaba cómo usar cubiertos elegantemente, hablaba varios idiomas con fluidez, tenía conocimientos profundos sobre agricultura y comercio internacional. Pero no podía recordar su nombre, su familia, su vida. Era como si alguien hubiera borrado selectivamente las partes personales de su memoria, dejando solo las habilidades y conocimientos. Isabel decidió llamarlo Alejandro, por la cicatriz en forma de media luna que le recordaba a las conquistas de Alejandro Magno, que había estudiado en el instituto. Él aceptó el nombre con una sonrisa triste que llegó directo al corazón de Isabel. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí me atrapa contarla, no olvides darle me gusta para que pueda seguir trayéndote estas narrativas que tocan el alma. Y suscríbete al canal, porque lo que vas a descubrir sobre la verdadera identidad de Alejandro y la conspiración que casi le cuesta la vida, te va a quitar el sueño. Alejandro se adaptó a la rutina de Isabel con una facilidad que a la vez la tranquilizaba y la inquietaba. Por las mañanas, mientras ella se preparaba para ir al hospital, él preparaba café con una técnica que hablaba de paladares acostumbrados a granos seleccionados. Sabía exactamente cómo calcular las proporciones de arroz para una paella perfecta. Conocía las variedades de naranjas valencianas mejor que muchos agricultores locales. Y cuando veían las noticias financieras, hacía comentarios que mostraban un entendimiento profundo de los mercados internacionales. Pero había detalles que no encajaban. La forma como se tensaba cuando sonaba el teléfono, como si esperara malas noticias. El modo en que se alejaba de las ventanas cuando pasaban coches de lujo. Y sobre todo, esa mirada constante hacia la puerta, como si parte de él esperara que en cualquier momento apareciera alguien que no venía en son de paz. Isabel había desarrollado cariño por este hombre misterioso, más de lo que se atrevía a admitir. 20 años dedicada exclusivamente a su carrera la habían convencido de que el amor era un lujo que no podía permitirse. Pero Alejandro había traído algo a su vida ordenada que no sabía que le faltaba. Conversaciones inteligentes sobre todo y nada, manos que ayudaban sin que se lo pidiera, una presencia masculina que la hacía sentir mujer además de doctora. La primera pista sobre su identidad llegó durante el noticiero de las 8. Isabel estaba cenando una ensalada rápida antes de volver al hospital para el turno de noche, cuando la presentadora anunció con tono grave: continúa la búsqueda de Miguel Ángel Navarro, heredero del imperio citrícola Navarro Cítricos, desaparecido hace 2 semanas cuando salía de una reunión familiar. La familia ofrece 100.000 euros por información sobre su paradero. La cuchara se le cayó a Isabel de las manos cuando vio la fotografía en pantalla. Era él. Sin duda alguna. Los mismos ojos verdes, la misma cicatriz bajo la oreja, incluso el mismo gesto de concentración que hacía cuando leía los periódicos. Pero en la foto oficial lucía diferente. Cabello perfectamente peinado, traje de diseño, la confianza de alguien acostumbrado a que el mundo gire a su alrededor. Alejandro, Miguel Ángel, se había quedado pálido como la cal de las paredes de Valencia. Sus manos temblaron cuando intentó tomar el vaso de agua, y Isabel pudo ver el sudor formándose en su frente, a pesar de que el aire acondicionado estaba encendido. Lentamente, dolorosamente, como piezas de un rompecabezas macabro, las memorias comenzaron a regresar. Miguel Ángel Navarro, 42 años, heredero de la tercera generación de una empresa que había comenzado cuando su bisabuelo italiano llegó a Valencia, con nada más que conocimientos sobre cultivo de cítricos y una determinación férrea. La empresa familiar se había convertido en una de las exportadoras más grandes de Europa, con huertos que se extendían desde Valencia hasta Sevilla, y contratos con supermercados de todo el continente. Soltero por elección, había dedicado su vida a modernizar la empresa, implementando técnicas de agricultura sostenible y comercio justo que habían convertido a Navarro Cítricos en un modelo internacional. Confiaba en su familia como en nadie más en el mundo,
especialmente en su hermana menor Cristina, 5 años menor que él, que manejaba las operaciones financieras con una precisión que él admiraba profundamente. Las memorias regresaron como un tsunami emocional. La reunión familiar que Cristina había organizado para discutir el futuro de la empresa en una finca aislada cerca de Chátiva. Él había llegado esperando hablar sobre la expansión a nuevos mercados, tal vez discutir la posibilidad de abrir operaciones en América Latina. En su lugar, encontró a su hermana acompañada de 3 hombres que no reconoció, y una conversación que comenzó sobre finanzas y terminó con él entendiendo que había estado firmando documentos durante meses sin leer completamente. La traición era perfecta en su simplicidad cruel. Cristina había estado desviando fondos de la empresa durante 3 años, creando empresas fantasma que existían solo en papel, firmando contratos con compañías que ella misma había creado. Había aprovechado la confianza ciega que Miguel Ángel depositaba en ella para robar millones de euros que deberían haber sido invertidos en los trabajadores y en la expansión de la empresa. Pero Miguel Ángel había descubierto algo por casualidad, una factura duplicada que no encajaba con los registros, y había comenzado a hacer preguntas que Cristina no podía responder sin admitir años de fraude sistemático. Así que decidió eliminarlo y asumir completamente el control de la empresa familiar. El plan era simple: hacerlo desaparecer, esperar el tiempo legal necesario para declararlo muerto y heredar todo como única familiar viva. Lo que no esperaba era que Miguel Ángel, incluso golpeado y casi inconsciente, lograra escapar cuando los hombres que había contratado lo dieron por muerto y se marcharon. Isabel escuchó toda la historia con una mezcla de horror y admiración. Horror por la crueldad de la traición familiar, admiración por la fuerza de supervivencia de este hombre que había luchado contra la muerte y la traición para regresar. Pero también con una preocupación creciente. Si Cristina había estado dispuesta a matar una vez, no dudaría en intentarlo de nuevo. La situación se complicó cuando descubrieron que Cristina había convocado una junta extraordinaria de accionistas para el lunes siguiente. El objetivo oficial era reorganizar la empresa durante la ausencia temporal del presidente, pero Isabel sospechaba que en realidad Cristina estaba preparando el terreno para asumir control permanente de Navarro Cítricos. Miguel Ángel quería confrontar a su hermana inmediatamente, pero Isabel lo convenció de que necesitaban evidencias sólidas y un plan que garantizara su seguridad. Una confrontación directa solo les daría a Cristina y sus cómplices la oportunidad de eliminarlo definitivamente. Isabel contactó a una vieja amiga de la universidad, Marisol García, que ahora trabajaba como periodista de investigación para Las Provincias, el periódico más importante de Valencia. Marisol había ganado varios premios por sus reportajes sobre corrupción empresarial, y más importante, le debía un gran favor a Isabel por haber salvado la vida de su hijo en una emergencia médica años atrás. El encuentro se realizó en un café discreto del barrio del Carmen, lejos de las zonas empresariales donde Cristina podría tener contactos. Marisol llegó con su grabadora digital y esa mirada intensa que había perfeccionado entrevistando políticos corruptos durante una década. Después de escuchar toda la historia, Marisol hizo una propuesta que sorprendió tanto a Isabel como a Miguel Ángel. No solo investigaría la corrupción en Navarro Cítricos, sino que usaría sus contactos en la Guardia Civil para coordinar una operación que expondría a Cristina y aseguraría que Miguel Ángel pudiera recuperar su empresa de forma segura. La investigación de Marisol reveló que Cristina no trabajaba sola. Había formado una sociedad con Rodrigo Mendoza, un empresario de Alicante con historial de negocios turbios, y juntos habían desarrollado un esquema que iba más allá del simple robo. Estaban preparando la venta de Navarro Cítricos a un consorcio extranjero por una fracción de su valor real, dividiéndose las ganancias mientras destruían 3 generaciones de trabajo familiar. Pero la investigación también reveló algo más personal y doloroso. Cristina había estado resentida con Miguel Ángel desde la infancia, sintiéndose siempre eclipsada por el hermano mayor que sus padres veían como el heredero natural. El dinero era importante, pero la verdadera motivación era destruir el legado que ella sentía que nunca podría igualar. El plan final tenía la elegancia de una operación médica perfectamente ejecutada. Miguel Ángel aparecería en la junta de accionistas acompañado por la Guardia Civil y Marisol, quien documentaría todo para su reportaje. Pero antes, harían una llamada telefónica grabada a Cristina, donde Miguel Ángel fingiría estar todavía confundido por la amnesia para hacerla confesar. La llamada se realizó un viernes por la tarde, desde el apartamento de Isabel,
con equipos de grabación profesionales que Marisol había conseguido y agentes de la Guardia Civil monitoreando desde un vehículo en la calle. Miguel Ángel modificó su voz para sonar desorientado y asustado, diciendo que había recuperado algo de memoria pero estaba confundido y quería volver a casa. Cristina cayó en la trampa completamente. Pensando que Miguel Ángel todavía estaba vulnerable y confundido, intentó convencerlo de encontrarse con ella en el mismo lugar donde había ocurrido el primer ataque. Durante la conversación de 25 minutos, inadvertidamente confirmó detalles del intento de asesinato, mencionó a Rodrigo por nombre, e incluso hizo referencias a los documentos de venta que ya tenía preparados. La junta de accionistas se realizó un lunes lluvioso de febrero, en el moderno edificio de Navarro Cítricos cerca del puerto de Valencia, con vista al Mediterráneo que había sido testigo de 3 generaciones de comercio familiar. Cristina presidía la reunión con la confianza de quien tenía todo bajo control, vestida con un traje de chaqueta azul marino que proyectaba autoridad sin ostentación. Los accionistas presentes, la mayoría agricultores locales que habían confiado sus ahorros en la empresa familiar, escuchaban con creciente preocupación mientras Cristina presentaba números alarmantes sobre la situación financiera y proponía la venta como única solución para salvar sus inversiones. Fue exactamente cuando Cristina estaba a punto de firmar los documentos finales de venta que las puertas del salón se abrieron simultáneamente. Miguel Ángel entró por la puerta principal, acompañado por Isabel, Marisol y 2 agentes de la Guardia Civil. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el sonido de las gaviotas del puerto. Cristina se quedó paralizada, la pluma temblando en su mano como una hoja en el viento. Los demás accionistas comenzaron a murmurar entre ellos, algunos levantándose de sus asientos, otros pareciendo no poder procesar lo que estaban viendo. Miguel Ángel caminó lentamente hacia la cabecera de la mesa, cada paso resonando en el suelo de mármol como el latido de un corazón que regresa a la vida. Cuando llegó a su silla, la corrió despacio y se sentó con la naturalidad de quien siempre había pertenecido a ese lugar. Miró a cada persona presente, permitiendo que el peso del momento se asentara en la sala como la brisa del mar al atardecer. Finalmente sus ojos encontraron los de Cristina, y dijo con una voz calmada pero cargada de una intensidad que hizo vibrar el aire: «Hermana, creo que tenemos mucho de qué hablar». Lo que siguió fue una exposición sistemática que desmanteló completamente la farsa que Cristina había construido durante 3 años de planificación meticulosa. Las grabaciones de la conversación telefónica resonaron por los altavoces de la sala, y cada palabra de Cristina admitiendo detalles sobre el intento de asesinato cayó como una piedra en agua quieta. Los documentos financieros que Marisol había conseguido se proyectaron en las pantallas, mostrando la red compleja de empresas falsas, los contratos fraudulentos, los desvíos sistemáticos de fondos. Millones de euros que deberían haber beneficiado a los trabajadores y mejorado las condiciones de los huertos habían sido canalizados hacia cuentas personales de Cristina y Rodrigo. La evidencia más devastadora vino cuando la Guardia Civil presentó la confesión de uno de los hombres que había participado en el ataque. Arrestado en una operación simultánea, había admitido todo a cambio de una reducción de condena. Cómo Cristina había planificado cada detalle, cómo habían intentado hacer que la muerte pareciera un accidente, cómo habían fallado en verificar que Miguel Ángel estaba realmente muerto antes de abandonar el lugar. Cristina intentó negarlo todo al principio, su voz subiendo varias octavas mientras hablaba de malentendidos y coincidencias. Pero cada negativa sonaba más desesperada que la anterior, especialmente cuando Miguel Ángel comenzó a recordar conversaciones específicas que habían tenido sobre el futuro de la empresa, conversaciones donde ella había mostrado un conocimiento sospechoso sobre problemas financieros que supuestamente acababa de descubrir. Los accionistas, al darse cuenta de que habían sido manipulados por alguien que robaba la empresa desde hacía años, expresaron su indignación de manera inmediata y visceral. Algunos de los inversores más antiguos, que conocían a la familia desde que el padre de Miguel Ángel dirigía la empresa, pidieron disculpas públicamente por haber dudado de él. Cristina fue arrestada en esa misma sala, esposada frente a personas que habían respetado y confiado en ella durante años. Mantuvo su compostura hasta el último momento, caminando con la cabeza alta hacia el ascensor, pero Miguel Ángel pudo ver lágrimas en sus ojos, no de arrepentimiento, sino de frustración por haber estado tan cerca de conseguir lo que había planeado durante años. La investigación posterior reveló que el esquema de Cristina y Rodrigo era parte de algo más grande. Habían identificado varias empresas familiares exitosas en toda España, siempre usando el mismo patrón:
infiltrar personas de confianza, desviar recursos gradualmente, eliminar obstáculos cuando fuera necesario. Miguel Ángel había sido solo uno de varios objetivos, pero el único que había sobrevivido para contar la historia. El juicio se convirtió en noticia nacional durante meses. Cristina fue condenada a 20 años de prisión por intento de asesinato, fraude y formación de organización criminal. Rodrigo recibió 18 años por los mismos delitos. Los otros cómplices recibieron condenas menores a cambio de su cooperación con la justicia. Miguel Ángel recuperó su empresa, su identidad y su vida, pero más importante, había encontrado algo que no sabía que estaba buscando: una razón para creer en las personas nuevamente. La experiencia de casi morir y ser salvado por una desconocida había cambiado fundamentalmente su perspectiva sobre lo que realmente importaba en la vida. Navarro Cítricos no solo sobrevivió al escándalo, sino que emergió más fuerte. Miguel Ángel implementó cambios radicales en la estructura de la empresa, creando comités de transparencia, auditorías independientes trimestrales y un código ético que se convirtió en modelo para otras empresas familiares. Más importante, estableció un fondo de emergencia para trabajadores en dificultades y programas de becas que beneficiaron a cientos de familias valencianas. Isabel regresó al Hospital La Fe, pero ahora con una diferencia que cambió su vida completamente. Miguel Ángel había creado la Fundación Navarro de Asistencia Médica, e Isabel sería la directora médica. No era solo un mejor trabajo, era la oportunidad de usar toda su experiencia de 20 años para ayudar a personas como siempre había querido, pero ahora con recursos suficientes para hacer una diferencia real en las vidas de quienes más lo necesitaban. La fundación comenzó ofreciendo tratamiento gratuito para enfermedades que el sistema público no podía cubrir adecuadamente. En 6 meses, ya había salvado docenas de vidas y se había convertido en referencia de asistencia médica humanizada no solo en Valencia, sino en toda la comunidad valenciana. Marisol García ganó el Premio Nacional de Periodismo por su investigación sobre el caso Navarro, y su reportaje llevó a investigaciones similares en toda España, exponiendo una red de corrupción empresarial que nadie había imaginado que existiera. 10 meses después de que Miguel Ángel fuera encontrado entre los naranjos, él e Isabel se casaron en una ceremonia que fue al mismo tiempo íntima y emotiva. Se realizó en una masía tradicional valenciana, rodeada de huertos de naranjos en flor, con vista a la Albufera y solo 70 invitados que realmente importaban. Marisol fue la madrina de honor y dio un discurso sobre cómo el amor a veces aparece en los momentos más inesperados, y Miguel Ángel finalmente entendió que la mayor riqueza no estaba en los bancos, sino en las personas que eligen quedarse a tu lado cuando no tienes nada más. Durante la luna de miel en las Islas Baleares, Miguel Ángel e Isabel hicieron planes para el futuro que incluían expandir la fundación a nivel internacional, y por primera vez en su vida, Miguel Ángel consideró seriamente la posibilidad de reducir su participación directa en los negocios para dedicarse más a la filantropía y a la familia que estaban construyendo juntos. Navarro Cítricos continuó prosperando bajo el liderazgo renovado de Miguel Ángel, pero ahora con una filosofía completamente diferente. Las ganancias seguían siendo importantes, pero nunca a costa de la dignidad humana o la responsabilidad social. La empresa se convirtió en ejemplo de cómo los negocios pueden hacerse de forma ética y aún así ser extremadamente exitosos. E Isabel nunca más pasó por esos huertos en las afueras de Valencia sin recordar cómo una decisión simple, detenerse para ayudar a alguien que estaba sufriendo, puede cambiar completamente el rumbo de una vida y crear una historia de amor que jamás imaginó posible. 2 años después, cuando Miguel Ángel e Isabel tuvieron su primera hija, una niña que recibió el nombre de Esperanza, supieron que habían encontrado el final perfecto para una historia que comenzó de la forma más improbable posible, con un hombre perdiendo todo para descubrir lo que realmente valía la pena tener. Esta fue la historia de cómo Isabel salvó a Miguel Ángel sin saber quién era, y de cómo él descubrió que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en a quién elegimos amar y en cómo usamos nuestras bendiciones para bendecir a otros. Si esta historia completa de misterio, traición familiar y amor verdadero te ha tocado el corazón, déjame un me gusta para seguir trayéndote narrativas que llegan directo al alma. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes. Compártela con esas amigas que disfrutan de una buena historia de suspense y romance. Y ahora quiero saber de ti. Cuéntame en los comentarios.
¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde tuviste que decidir si ayudar a un desconocido? ¿Qué lección te deja esta historia para tu propia vida? Hasta la próxima historia que llegará directo a tu corazón.